Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos y buenas tardes a las personas que nos acompañan desde Europa, que ya son horas de la tarde. En primer lugar, de parte de LATAMLEX Abogados, agradecerles por conectarse a este webinar, donde hablaremos y tocaremos el tema de la documentación de los precios de transferencia, los efectos que eso tiene y obviamente un tema que está en boga, que es el impacto que el COVID-19 puede tener en las empresas a las que ustedes pueden pertenecer en relación con este tema. Para nosotros es un placer contar con la presencia en este webinar del abogado y asesor fiscal, el señor José García Romeu, a quien Paul Handal, socio de Honduras por LATAMLEX Abogados, introducirá en unos momentos. Así de que de nuestra parte y de parte de la dirección ejecutiva y de mi persona como Managing Partner, darles la bienvenida a este webinar, agradecerles haberse conectado y que cualquier duda estamos a sus órdenes en nuestras 5 oficinas en Centroamérica. Le paso la palabra a nuestro socio de Honduras, Paul Handal. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. Perfecto, pues para no hacer esperar más a las personas, voy a introducir a José. José García Romeu es un colaborador externo de la firma. Ha sido socio de Ernst & Young y director corporativo de impuestos de 2 multinacionales españolas. José es experto tanto en tributación internacional como en precios de transferencia, lo que le da un enfoque en los efectos fiscales de las estrategias de la planificación de precios de transferencia. Vamos a iniciar el webinar. Pasaremos un video donde José pasará a exponer el tema principal, que es la documentación de precios de transferencia. Una vez finalice el video, pues vendrá la participación directa de José para hacer la introducción al tema del impacto del COVID en precios de transferencia. Y será una introducción, puesto que este impacto que está teniendo el COVID varía mucho de empresa en empresa y de país en país. Y por lo tanto, la mejor forma de verlo es analizando caso por caso. Sin embargo, José nos hará una exposición general de cómo es posible identificar esto. Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar de identificar cuándo una documentación de precios de transferencia es de calidad. ¿Por qué hemos pensado que la documentación de precios de transferencia y su utilidad merecen una sesión como esta? Bueno, pues porque normalmente esta documentación se encarga un tercero y lo que puede ocurrir en multitud de ocasiones es que la persona que lo recibe piensa que esta documentación es un papel que tiene que tener en sus archivos, por si acaso viene la inspección tributaria, y no se cuestiona si es útil o no es útil porque se lo ha entregado el grupo o se lo ha entregado una firma que supuestamente tiene competencia. Esta actitud es totalmente comprensible. Sin embargo, una documentación de precios de transferencia que no está bien realizada puede suponer más bien un riesgo que una oportunidad. La documentación de precios de transferencia normalmente está formada por un master file, que es la información del grupo, un local file, que es la información de la compañía y de las transacciones vinculadas que ha realizado, y recientemente forma también parte de la documentación la información país por país. No vamos a hablar aquí de la información país por país porque este documento realmente lo que trata es de reflejar dónde se están pagando impuestos en el grupo y dónde se están generando resultados positivos y negativos en los países en los que opera el grupo en concreto. Bueno, esto no es documentación de precios de transferencia tradicional, no trata de explicar las operaciones vinculadas y por lo tanto no nos vamos a referir a ella aquí. Existen fundamentalmente 2 sistemas para atribuir los beneficios a cada parte de una empresa. Estamos hablando del principio de valor de mercado y de la asignación formularia. La asignación formularia consiste en atribuir a cada parte de la empresa el beneficio que le corresponde sobre la base de fórmulas prefijadas, mientras que el principio de valor de mercado se basa en atribuir a cada parte de la empresa el beneficio que le correspondería de haber sido una parte independiente. Este principio cada vez está más enraizado en el sistema fiscal internacional. El principio de valor de mercado parte de una ficción que es difícilmente demostrable en la realidad, que es que se puede reproducir el comportamiento que tendrían partes vinculadas de haber sido partes independientes. Para poder justificar esto, el principio de valor de mercado acude al concepto de comparabilidad. Este concepto lo que indica es que se puede reproducir ese comportamiento que habrían debido tener las partes vinculadas porque existe en la realidad, porque se pueden encontrar partes independientes que actúan de esa manera. Las multinacionales integran sus cadenas de valor
porque esa es la manera más eficiente de actuar. Con lo cual, esas partes independientes presuntamente comparables son inexistentes o muy difíciles de encontrar. Si esa comparabilidad solamente existe en la mayoría de los casos en teoría, el determinar cómo deben ser las operaciones vinculadas termina siendo un ejercicio cargado de subjetividad. Además, la propia metodología de precios de transferencia permite que se llegue a resultados que se consideran valor de mercado que pueden ser ampliamente divergentes. Por poner un ejemplo, se puede considerar que un rango entre el 1,5% y del 7% en los beneficios operativos netos de una compañía respecto de sus ventas se puede considerar de mercado. Y el contribuyente puede justificar o tratar de justificar que el que le corresponde por ser de mercado es el 1,5%. Y la administración, de una forma también igualmente válida, puede tratar de justificar que el que corresponde es el del 7%. Lo que ocurre es que la diferencia entre uno y otro es nada menos que del 466%, lo cual implica que hay una diferencia del 466% entre lo que considera que debe pagar el contribuyente y lo que considera la administración que debe pagar este mismo contribuyente. La litigiosidad está servida. Para reducir esta litigiosidad natural que se deriva de la aplicación del principio de valor de mercado, lo mejor es contar con una documentación de precios de transferencia de calidad. La documentación de precios de transferencia es el punto de partida en cualquier inspección que se centre en las operaciones vinculadas. Es, al mismo tiempo, la oportunidad que tiene el contribuyente de presentar los datos, los hechos y las cifras de la manera más favorable para sus intereses y el riesgo de haber presentado explicaciones incompletas o incorrectas que perjudiquen sus intereses. Si nos centramos en la normativa de precios de transferencia de Centroamérica, podemos decir que todos los países de la región han adoptado ya reglas de precios de transferencia y requisitos de documentación. Sus requisitos de documentación están en línea con los que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es la organización que fija los estándares en esta materia. Además, en Centroamérica, en la mayoría de los países se prevén multas que pueden ser muy cuantiosas si no se dispone de documentación completa. Pero, ¿qué es realmente la documentación de precios de transferencia? Bueno, con carácter previo tenemos que decir que hay un concepto más amplio de documentación de precios de transferencia que el puro informe en el que se documentan estas operaciones y se dice que se han realizado por su valor de mercado. La documentación de precios de transferencia en este sentido amplio incluye el diseño de la política de precios de transferencia, que tiene que haberse realizado con carácter previo, los contratos celebrados entre las partes vinculadas, la evidencia de que estos contratos se han ejecutado en sus propios términos y, por último, la documentación formal de precios de transferencia, que es de lo que estamos hablando en esta sesión. El problema de no contar con documentación de precios de transferencia en este sentido amplio es que cada vez que la inspección trate de profundizar en algún aspecto del documento formal de precios de transferencia, resulta que no va a haber una explicación coherente o evidencia de lo que afirma el documento, o ambas cosas a la vez. En cualquier caso, tanto si se ha seguido este enfoque amplio como si no se ha seguido, la documentación formal de precios de transferencia es la pieza fundamental de cualquier inspección, porque es el documento que va a servir de base a la inspección tributaria para hacer su comprobación. La documentación formal de precios de transferencia, en el sentido tradicional del término, es decir, excluyendo el informe país por país, está formada, como decíamos antes, por el Master File y por el Local File. El Master File es una visión general del grupo. Lo que hace es describir sus actividades, cómo se organiza, en qué países está presente, cuál es su cadena de valor, centrada sobre todo en el papel que juegan los intangibles, y cuál es su posición financiera y fiscal. Por su parte, el Local File se centra en describir a la empresa vinculada que está siendo analizada, en describir también las operaciones vinculadas que ha realizado y en probar que éstas se han realizado por su valor de mercado. Típicamente, un Master File y un Local File tendrán estos apartados. En cuanto a las pautas para ser capaces de identificar una documentación de precios de transferencia de calidad, está claro que si se ha seguido el enfoque amplio de documentación del que hablábamos antes, es decir, ha habido un plan para establecer la política de precios de transferencia y poder documentarla, la documentación será de calidad si ha cumplido los objetivos del plan. Pero puede ocurrir que no exista tal plan
y aún así es necesario contar con documentación de precios de transferencia, documentación formal de precios de transferencia, o bien que la filial a la que pertenecemos es de baja prioridad para el grupo y por lo tanto se ha suministrado simplemente una documentación. Aún así, sigue siendo necesario que esa documentación sea revisada por un experto y se asegure de que cumple sus objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de la documentación formal de precios de transferencia? En realidad es muy sencillo. Toda la documentación tiene que estar encaminada a probar el resultado de la empresa y que no se ha visto afectado por las operaciones vinculadas. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se cumple de verdad este objetivo. La documentación formal de precios de transferencia tiene que contar un relato coherente. Tiene que explicar cuál es el negocio del grupo, cuál es su posición en el mercado, cuál es la cadena de valor, cómo funciona cada una de las partes dentro del conjunto, por qué funcionan de esa manera, cuál es la contribución de la empresa que se está analizando en esa cadena de valor y explicar su resultado. Tiene que llegar a conclusiones lógicas. Por ejemplo, si la empresa tiene pérdidas, está claro que el relato tiene que ir enfocado a justificar esas pérdidas. Una manera muy sencilla de identificar una documentación que no cumple sus objetivos es darnos cuenta de que no es más que una sucesión de cifras y de datos y que no tienen ninguna conexión, que no nos ayudan realmente a comprender cuál es la realidad de la empresa y por qué ha llegado a esos resultados. De hecho, si no encontramos una conexión clara entre el análisis económico y toda la descripción previa, normalmente lo que ocurre es que la documentación no es apropiada, porque es incoherente. Es más, en la mayoría de los casos, el análisis económico es menos importante que la descripción de todo el grupo, de la compañía y de las operaciones vinculadas. Un ejemplo de esto puede ser un master file en el que se describa un grupo que cuenta una historia de éxito, crecimiento en las ventas, expansión, márgenes altos, campañas de publicidad, éxito. Y sin embargo, cuando nos detenemos en la compañía local, esta tiene pérdidas. Y lo único que se hace es justificar que la compañía tiene unos resultados que están dentro del rango de márgenes netos y que por tanto sus operaciones vinculadas son de mercado. Es muy difícil aceptar que esta historia es coherente y por lo tanto genera un riesgo. Está claro que una documentación así no podía cumplir sus objetivos, así que ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue investigar. Le pedimos más información a la compañía y descubrimos que su situación en Europa no era tan boyante como en el resto del mundo. Aquí había una situación diferenciada, que era que estaban viendo la competencia de productos con origen en China, que eran mucho más baratos, de peor calidad, pero también mucho más baratos, que estaban marcando una tendencia de los precios hacia abajo. Además resulta que en España se daba una situación particular, que es que había un fraude generalizado y organizado en torno al impuesto sobre el valor agregado. El fraude consistía en que los determinados operadores adquirían la mercancía sin IVA mediante el mecanismo de adquisición intracomunitaria de bienes, que es algo que no viene al caso a explicar, pero bueno, que permite la adquisición sin IVA, y después lo revendían en el mercado sin ingresar el IVA en el tesoro público. Lo que ocurría en este caso es que se quedaban con el IVA y eso les permitía poner precios mucho más bajos al producto. Y esto también estaba llevando los precios en general hacia abajo. Pues conocida esta situación, lo que hicimos fue modificar el master file para reflejarla y cambiar el mensaje. Es decir, que mientras en el resto del mundo la situación era boyante, en Europa no era tanto, y que además había una situación específica en España que marcaba una tendencia a la baja de los precios y que también reducía la rentabilidad. Además, cuando hicimos el análisis, incorporamos también al local file un análisis específico en relación con las ventas. Lo que hicimos fue comparar las ventas de las referencias de un año con las de las mismas referencias del año anterior y ver qué tendencia seguía. Y vimos que prácticamente en el 80% de los casos las referencias se vendían por un valor inferior, con lo cual creamos un local file y un master file más alineados y que justificaban de manera mucho más solvente las pérdidas que había obtenido la compañía.
Otro ejemplo de la importancia de un master file coherente, bien alineado con el resto del documento, está en la descripción de los intangibles. Esta descripción es francamente relevante porque las autoridades fiscales le prestan muchísima atención, porque afecta de manera muy significativa a cómo se distribuye el valor dentro de la empresa. Si, por ejemplo, si estamos describiendo en el capítulo dedicado a los intangibles que la generación de la tecnología la realizan las entidades que también hacen la fabricación, es muy difícil justificar luego que tiene que haber un royalty de cesión de tecnología al resto de las partes de la empresa. Por poner un ejemplo, nos encontramos con el caso de una empresa que hacía diseño de ingeniería y que tenía un royalty por cesión de uso de tecnología al resto de sus filiales. Esta tecnología la había creado la matriz y la cedía a sus filiales para que pudiesen diseñar ingeniería de una manera exitosa. Era un conocimiento secreto no patentado. Pero resulta que al mismo tiempo indicaban que tenían prestaciones de servicios por importe muy significativo, servicios de diseño y de ingeniería, a sus filiales. Esto es totalmente incompatible. No se puede ceder la tecnología a una filial para que desarrolle por sí misma el negocio, con los conocimientos que se le han cedido para que los explote por sí mismo, sin ayuda de nadie, y al mismo tiempo prestarle servicios de diseño y de ingeniería por un importe sustancial. Cuando nosotros descubrimos esta situación, la compañía se estaba planteando cuál era su política de precios de transferencia y la estaba plasmando también en su documentación formal de precios de transferencia. Y tuvimos la suerte de identificar esta incoherencia y poder resolverla en la propia documentación, creando un documento mucho más sólido a efectos de defensa frente a las autoridades fiscales. Si nos centramos en el local file, lo que ocurre en muchas ocasiones es que el análisis que se hace es totalmente rutinario y muchas veces incoherente. Lo que se hace en muchas ocasiones es simplemente se describe de una manera rutinaria, sin más, qué actividad tiene la empresa, qué productos vende. Se pasa sin más también al análisis económico y se dice que como la compañía tiene un margen neto que está dentro del rango de comparables, pues las operaciones vinculadas son de mercado. Pero realizar un buen análisis de las operaciones vinculadas y del perfil de la compañía es absolutamente necesario. Pongamos por caso un productor agrícola que vende su producción agrícola a una empresa vinculada. Si realizamos un análisis sin más de las operaciones vinculadas y del perfil de la compañía y no profundizamos, pues podemos ver en esta diapositiva que tendremos una distribución de funciones y una distribución del reparto de valor, por lo tanto también del precio de la mercancía estándar. Pero ¿qué ocurre si lo que han pactado las partes vinculadas es que el distribuidor mayorista se ocupa del transporte de la mercancía desde un momento muy temprano, es decir, recoge la mercancía en la granja, le da anticipos antes de tener la mercancía, le paga un precio fijo con independencia de la fluctuación del mercado y le compra absolutamente toda la producción para que no tenga que preocuparse de su comercialización. Entonces, ni el precio ni la distribución de valor tienen que ser los mismos, porque evidentemente se han transferido riesgos. El riesgo de mercado ya no lo tiene el productor agrícola y eso tiene que necesariamente llevar el precio del producto hacia abajo. Además, el riesgo de producción lo mantiene, pero ha recibido el anticipo, con lo cual, como mínimo, lo está compartiendo con el mayorista. De esta manera, también tiene que bajar el precio. En síntesis, y para no tener que seguir profundizando en este caso concreto, es imprescindible que el local file contenga una descripción completa, analítica, precisa, de las transacciones vinculadas y también del perfil de la compañía, que justifique por qué en este caso hay un menor precio y un menor margen. Si esto no se hace, el conflicto está servido, porque las autoridades fiscales esperarán un margen y un precio superior. Una cuestión bastante relevante en el local file es la de la elección del método de precios de transferencia que se va a utilizar para probar que las operaciones se han realizado por su valor de mercado. Existe una tendencia generalizada en el sector a utilizar el margen neto del conjunto de las operaciones como método. Y esto es fundamentalmente por dos motivos. Uno es que es cierto que es muy difícil encontrar otro tipo de comparables que nos permitan utilizar otro método. Y en segundo lugar, que es que este método ahorra mucho más tiempo,
Por lo tanto, existe un sesgo, consciente o inconsciente, que lleva a muchos profesionales a utilizarlo. Lo que ocurre es que si existen otros comparables que permitirían utilizar métodos más directos y no nos hemos asegurado de que realmente no existen, puede ser que las autoridades fiscales los conozcan o investiguen y los saquen a relucir, obteniendo resultados totalmente distintos de los que muestra el estudio de precios de transferencia y generando un riesgo fiscal significativo. Para acabar, me gustaría hablar de aquellas situaciones en las que, por ejemplo, la compañía obtiene márgenes netos o resultados muy generosos, incluso excepcionales, y que pueden revelar que existe un problema de precios de transferencia en la otra parte de la transacción. Existe la tentación de pensar que cuando se obtienen márgenes muy favorables o resultados excepcionales, como no hay un problema en el país donde se está preparando la documentación, no existe un problema de precios de transferencia y no hay que preocuparse por la contraparte. Y realmente esto no es así. Bien, podemos poner el ejemplo de un cliente que teníamos que nos pidió que le hiciésemos la documentación de precios de transferencia y cuando empezamos con el trabajo vimos que tenía unos márgenes netos excepcionales. Esto podía provocar un problema de precios de transferencia no en el país donde estábamos haciendo la documentación, sino en la contraparte de la transacción. Así que decidimos investigar un poco más para ver si realmente existía un problema de precios de transferencia. Descartamos la utilización de un método de precios o un método de márgenes brutos porque vimos que el cliente vendía literalmente cientos de miles de referencias, cada una con un precio muy bajo y además cada una con márgenes brutos que eran muy dispares. Así que utilizar directamente estos métodos no nos llevaba a ninguna conclusión. Pero haciendo un análisis vimos que la mediana de márgenes brutos del producto adquirido a vinculados y el producto adquirido a no vinculados era en ambos casos muy similar, lo que nos permitía justificar que realmente, incluso si tenía unos márgenes netos excepcionales, no se debía a un problema de precios de transferencia. Resultó que luego esta compañía entró en inspección en la contraparte de la operación vinculada y el análisis que habíamos realizado fue significativo para resolver favorablemente la situación. Bien, aquí termina nuestra sesión de hoy y abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias en todo caso por su asistencia y recuerden que estamos a su entera disposición para analizar su caso particular y darles una solución personalizada. Pues ahora, José, he dejado ya de compartir pantalla y pues para que des inicio a tu exposición sobre los efectos del COVID en precios de transferencia. Las personas que tengan algunas preguntas sobre la exposición o que si quieran adelantar a hacer alguna pregunta respecto al impacto de las transferencias, ya está abierta la posibilidad de ponerlas, activando las preguntas directamente en la aplicación y cuando termine esta exposición, pues iremos leyendo cada una de ellas para que se puedan ir abordando. Vamos a procurar que las preguntas sean específicamente sobre los temas de exposición. Hay expertos legales de LATAMLEX presentes ahora, pero tratemos de evitar responder preguntas legales para enfocarnos en cuestiones técnicas. Si no da tiempo a responder todas las preguntas, pues obviamente pues, les contactaremos directamente a ustedes con la respuesta de las mismas. Bueno, José. Muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Y antes de atender preguntas, queríamos hacer una breve referencia a la situación actual del COVID-19, de esta epidemia o esta pandemia mundial
y sus posibles efectos en precios de transferencia. Y lo primero que hay que decir es que lamentamos mucho no haber incorporado una mención a la presentación, pero si tengo que ser sincero, a mí desde luego me pilló desprevenido. Es decir, cuando nosotros estábamos preparando esta presentación, que pensamos que es muy útil y muy interesante para todo tipo de negocios y para todo tipo de multinacionales y de empresas con operaciones vinculadas, no podíamos saber que esta pandemia iba a tener el efecto que ha tenido. De hecho, cuando yo estaba preparando este vídeo, estaba confinado en mi casa con la promesa de mi gobierno de que estaría solo durante 15 días y llevo ya más de 45. Así que supongo que todos os hacéis cargo de que era imposible. No obstante, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de mencionar brevemente qué impacto puede tener esta situación en precios de transferencia, porque el impacto puede ser realmente significativo. Tal y como decía Paul al principio, es imposible hacer un análisis pormenorizado en los 5 o 10 minutos que va a durar esta breve exposición, y además resulta que es inevitable hacer un análisis caso por caso para poder dar una respuesta mínimamente coherente a las situaciones que se plantean. Pero lo que sí que podemos hacer es dar una serie de pinceladas que pueden ayudar a identificar dónde están los problemas y cuáles son las primeras medidas que se pueden tomar para darle solución. Bien, ¿cuál es el punto de partida en precios de transferencia en el COVID-19? Pues yo diría que hay que ser prácticos. Es decir, lo que hay que hacer es examinar cuál es la respuesta del negocio ante la situación de crisis. ¿Qué es lo que está haciendo el negocio para mantenerse a flote? Para mantenerse a flote o para dar la respuesta al mercado, porque tenemos que decir que un buen número de negocios están viendo afectados de forma adversa y otro tipo de negocios seguro que de forma mucho menos extensa, o sea, en casos mucho menos numerosos, se están viendo afectados favorablemente, pero a todos ellos les está afectando porque se ha visto alterada la cadena de valor mundialmente. Así que lo que hay que ver es qué está haciendo el negocio para sobrevivir o poder afrontar esta situación. Y lo que tenemos que hacer es intentar dar una respuesta de política de precios de transferencia a esta realidad. Es decir, que no creemos que sea el momento de aprovechar oportunidades. Si es posible, es fantástico, pero más bien aquí se trata de aprovechar la gestión de precios de transferencia para gestionar riesgos, para minimizarlos. Y lo que hay que decir es que ya podemos decir que el ejercicio 2020 no va a ser un ejercicio corriente. Y esto enlaza directamente con nuestra presentación sobre documentación, porque creo que va a ser imposible poder justificar que la documentación de años anteriores se puede continuar de la misma manera y que no hay que empezar prácticamente de cero. Es decir, la documentación de precios de transferencia va a ser algo muy relevante para el ejercicio 2020 y para poder estar cubiertos y minimizar los riesgos hay que empezar a trabajar ahora en esa documentación. ¿Cuáles son los principales impactos en precios de transferencia que se están observando, que se están produciendo por esta situación excepcional? Bueno, pues yo diría que sobre todo en dos ámbitos. El primero es el de la liquidez, y la liquidez nos lleva a operaciones financieras, y eso nos lleva a plantearnos si hay que revisar las condiciones actuales, sobre todo si se dan situaciones en las que hay renovaciones de operaciones que ya venían dándose habitualmente entre partes vinculadas, como por ejemplo pueden ser los préstamos a corto plazo, las líneas de crédito. Lo primero que hay que plantearse es si hay que cambiar los precios a los que se están realizando estas operaciones. Y esto nos lleva directamente a los tipos. Y esta es una pregunta muy interesante porque lo que están haciendo los gobiernos es inundar de liquidez los mercados al mismo tiempo que se disparan las primas de riesgo, por lo menos en algunos países. Con lo cual, hay que hacer un análisis que no puede ser simplista sobre cuál es la dirección, hacia qué dirección hay que mirar, hacia el aumento o la reducción de tipos. Luego vamos a ver algunas empresas, algunas compañías, algunas partes de las multinacionales que van a entrar se llama en inglés default. Es decir, que van a ser incapaces de devolver sus préstamos y van a necesitar refinanciaciones, en las que de nuevo vamos a tener que revisar las condiciones.
Aquellas empresas multinacionales que estén utilizando sistemas de cash pool, es decir, de concentración de balances, seguramente tengan que ampliar límites, revisar garantías, etcétera. Y en muchos casos vamos a tener que plantearnos si las garantías que hay intragrupo no van a tener que revisarse, ya sea por factores externos, es decir, que puedan saltar alguno de los covenants de préstamos con terceros y por lo tanto las garantías intragrupo tengan que educarse esa situación, o las propias garantías en operaciones intragrupo tengan que revisarse también para afrontar esta nueva situación. Y si lo que pasa es que tenemos nuevas operaciones, es decir, porque determinada filial que tradicionalmente, por ejemplo, no necesitaba de liquidez porque era capaz de funcionar por sus propios medios, si esa filial necesita ahora liquidez, vamos a tener que plantearnos cuáles las condiciones y el tipo de interés que va a haber que aplicar a esa nueva operación. Puede ser también al contrario, es decir, algunos negocios están siendo afectados favorablemente por esta situación y van a tener un exceso de tesorería que a lo mejor se necesita en otras partes del negocio. Así que vamos a tener que replantearnos cuál es la política de precios de transferencia también en estas operaciones. El segundo impacto más relevante es para mí el de la cadena de suministro. Es decir, muchas cadenas de suministro se están viendo interrumpidas por una situación física. Es decir, no se puede, no es posible. Algunos negocios han dejado de funcionar y se ha tenido que recurrir a una alteración sustancial de la cadena de suministro. Y esto va a poner un estrés significativo en la política de precios de transferencia en las funciones rutinarias. Es decir, de repente, distribuidores de riesgo limitado, por ejemplo, que son aquellos que distribuyen con pocos riesgos, a lo mejor no tienen el riesgo de insolvencia, a lo mejor no tienen el riesgo de inventario, de repente se van a encontrar con costes fijos que tienen que seguir absorbiendo y con ventas que no se están produciendo. Y de repente se van a encontrar con situaciones de pérdidas o de beneficios extraordinarios. Y hay que asegurarse de que esa situación es coherente con la política de precios de transferencia que tendría que seguirse en una situación como esta. Por ejemplo, también puede ocurrir con maquilas en las que hay una capacidad inutilizada o una producción extraordinaria. ¿Cuál es la remuneración que le corresponde a ese fabricante de riesgo limitado? En definitiva, lo que se trata es de responder a quién le corresponde asumir los incrementos de costes y de riesgos o los incrementos de beneficios. Otro ejemplo muy representativo es el de los servicios corporativos. Es decir, en una situación de estrés en el que el propio negocio está en riesgo, se puede seguir refacturando a las filiales un cargo por control de gestión o un cargo por recursos humanos. ¿Cuáles son los servicios que se van a poder refacturando estas filiales? Y si nos centramos en contratos de suministros o de intangibles y de otros, si una filial recibe un royalty por cesión de uso de tecnología y sin embargo está en una situación crítica en la que se puede ir directamente a la quiebra, ¿tiene sentido seguir cobrando ese royalty? Si nos enfrentamos a situaciones de fuerza mayor o de rebus sic stantibus, es decir, que mientras la situación no cambie no debería cambiar el contrato, pero si la situación cambia podrían introducirse cambios en contratos. Esto habrá que examinarlo a la luz, sobre todo, de la práctica en cada país que se dé entre partes independientes. Y luego, pues obviamente, también se van a producir nuevas transacciones por esa cadena de suministro que se está viendo alterada. Es decir, el suministrador A es incapaz de cumplir su función y hay que acudir al suministrador B que no tiene las mismas funciones, no asume los mismos riesgos y no actúa de la misma manera que el suministrador tradicional dentro de la cadena de valor integrada de una multinacional. ¿Qué precio le vamos a dar a esa transacción? Un tercer área es el de las funciones. Y es que lo que está ocurriendo mundialmente es que hay determinados empleados que se han visto atrapados en otros países distintos de aquellos en los que realizan sus funciones de forma habitual. Y eso tiene efectos tanto en la posible creación de establecimientos permanentes como en la asignación de funciones, activos y riesgos dentro de la cadena de valor. También puede ser que determinados empleados clave, que sí que siguen trabajando en su lugar habitual, estén asumiendo funciones que son extraordinarias respecto de otras filiales que antes funcionaban de forma autónoma. Y vamos a tener que ver cómo se remuneran esas funciones.
Esto generalmente nos va a llevar a identificar nuevas transacciones. Antes habíamos hablado de la cadena de valor y nuevas transacciones de tangibles. Pues aquí veremos nuevas transacciones de servicios, las provocadas por gabinetes de crisis o de la pura gestión logística o de la concentración de funciones para ahorrar costes en una situación de crisis y de pérdida de rentabilidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la respuesta más obvia es analizar y sistematizar. Analizar, ver qué es lo que está ocurriendo, tratar de caracterizar y tomar una perspectiva a nivel de grupo, a nivel de cómo se ha alterado la cadena de valor y cómo se están asumiendo funciones, activos y riesgos en toda la cadena de valor del grupo. Tratar de observar la respuesta del mercado conocido, porque las fuentes tradicionales de precios de transferencia, que son bases de datos que recopilan información del pasado, no va a ser suficiente, así que tratemos de identificar qué es lo que está pasando dentro del propio grupo y dentro de la propia empresa, con sus clientes, proveedores, con los competidores y autoridades, y tratar de documentar lo que se conoce y, por supuesto, ser proactivo. En mi opinión, hay que adaptar inmediatamente la política de precios de transferencia y hay que identificar qué medidas tienen que tener un corto plazo y qué medidas es probable que tengan que tener un enfoque de al menos medio plazo. Y desde luego, para evitar riesgos, es el momento ahora de documentar la razonabilidad de los cambios que se acometan. Paul, si quieres puedes volver a compartir pantalla porque este es el final de la exposición sobre el COVID-19. Gracias, José, por tu presentación. Pues, y gracias a todos por estar presentes. De todas formas, esta videoconferencia está siendo grabada y se compartirá un link con acceso a la misma, especialmente para que puedan volver a ver la parte del video que al principio transcurrió, que entiendo yo, con un poco de problemas. Pues, bueno, aquí, José, tenemos una pregunta para responder. No sé si la puedes ver. Sí. Vale. Bueno, la pregunta es, ¿se puede considerar que se cumple el principio de plena competencia las operaciones que se llevan a cabo entre un país centroamericano y una entidad relacionada en Brasil, considerado que este último no sigue las reglas de la OCDE? Esto es un problema clásico en precios de transferencia y sin perjuicio de que voy a explicar un poco más la respuesta corta es que esto no tiene solución. Bien, el valor de mercado es un marco conceptual que se ha convertido en norma en un número muy amplio de países, pero no deja de ser un marco conceptual que dice que se tiene que adoptar un valor que se considere de mercado por comparación con el que realizan partes independientes. El marco conceptual es que hay que identificar las transacciones que realizan partes independientes para saber cuál es el valor de mercado. Entonces, en la medida en que las dos partes de la transacción entiendan que esa es la referencia para valorar sus operaciones a efectos fiscales, pues tenemos muchísimos problemas, pero por lo menos estamos trabajando en el mismo marco conceptual. Cuando estamos trabajando con Brasil, ya no estamos trabajando en el mismo marco conceptual. Brasil efectivamente no acepta el valor de mercado como precio fiscal de sus operaciones y lo que establece es una serie de valores objetivos. Los valores objetivos en los que yo acepto que se pueden importar bienes o realizar transacciones con Brasil, y fuera de estos valores, por mucho que haya prueba de que se han realizado por su valor de mercado, a mí no me interesan y no los acepto. No ocurre con todos los bienes, pero sí puede ser que con una categoría determinada de bienes eso ocurra y la respuesta corta, como ya decía, es que no tiene solución. El enfoque es tratar de adaptar los márgenes y los precios tanto como se pueda a las exigencias de Brasil. Yo me he encontrado en una situación como esta en mi carrera, en la que por los precios que exigía Brasil para importar determinada mercancía que se fabricaba en España, mi cliente obtenía márgenes brutos negativos. Y la respuesta que se le dio a esta situación fue tratar de justificar con lo que dicen las directrices de la OCDE sobre este problema, que no resuelven,
la existencia de un problema irresoluble y la ausencia de negligencia por parte de mi cliente a la hora de establecer el precio. Es decir, en una situación así, que no tiene solución a priori, pues lo que se puede tratar de hacer es justificar que el cliente actúa de forma diligente y que para hacer negocio no tiene más remedio que aceptar una situación claramente injusta y descoordinada con un sistema que es el que se ha aceptado mayoritariamente en el mundo. Para nuestra tranquilidad, las últimas noticias es que Brasil se mueve hacia la aceptación del valor de mercado como principio para regular las operaciones vinculadas y que es posible que en el corto plazo adopte plenamente ese principio y este problema, que ocurre fundamentalmente con Brasil, por cierto, desaparezca. No sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, pues, por recordar, la respuesta corta es que no hay solución más que tratar de darle un enfoque técnico y justificar la ausencia de negligencia. Tengo aquí otra pregunta que dice, ¿es posible que pueda justificar mis pérdidas al final del periodo y por ende mi no cumplimiento del rango de mercado por el COVID-19 a nivel descriptivo? Es decir, la respuesta es sí, sí es posible. Lo que pasa es que eso depende del análisis que se realice. Es decir, la primera parte del análisis tiene que llevar a definir quién tiene que soportar esa pérdida. Es decir, hasta dónde puede llegar esa asunción de riesgo o esa asunción de mayores costes dependiendo del perfil funcional de quien está asumiendo esa pérdida. Cuanto más ligera sea la estructura, cuanto menos riesgos habituales esté asumiendo esa empresa, más difícil será justificar que está asumiendo una pérdida. Y si le está una pérdida grave, y si está asumiendo una pérdida grave, habrá que ver en qué medida han cambiado esas funciones, activos y riesgos que se estaban utilizando antes con respecto del presente. Es decir, no se puede descartar que el perfil funcional de la compañía haya cambiado radicalmente en virtud de la situación del COVID-19, porque es posible que hayan cambiado. Es decir, que a lo mejor lo que antes hacía no es lo que hace ahora. Y eso justifica la asunción de mayores riesgos y, por lo tanto, de una mayor pérdida. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, y repetir que también vamos a hacer otras sesiones de estas en relación al proceso de transferencia y aquellas personas que también tengan más preguntas pueden mandar al correo electrónico porque el tiempo pues, se nos ha acabado. Pues Eric y Adriana, si quieren, pues hagamos la despedida. Perfecto, de mi parte, muchísimas gracias, José, por tu participación. Muy útil toda la información. A las personas y participantes que están conectados, un agradecimiento y quedamos a las órdenes con los contactos tanto de la dirección ejecutiva de Paul Handel para cualquier servicio que requieran de este equipo que tienen en este momento en la pantalla. Y de mi parte, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy en esta mañana. Paul. Excelente, gracias Adriana y muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias a todos y recordad que estamos a vuestra entera disposición para analizar vuestra situación personalizada en caso de que tengáis algunas preguntas adicionales que hacer o que queréis que miremos con más detenimiento vuestra propia situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y se estará compartiendo la presentación a los correos de registro y también las direcciones a las cuales pueden hacer sus consultas. Muchas gracias. Gracias, buenos días.